Bienvenidos a Crímenes y Engaños. Si estás buscando las historias más intrigantes, llenas de traición, misterio y drama familiar, estás en el lugar indicado. Aquí desenmascaramos los secretos más oscuros que se esconden detrás de la fachada de las familias aparentemente perfectas. Antes de comenzar con nuestra historia de hoy, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras emocionantes historias. Acompáñanos hasta el final, porque esta es una historia que no querrás perderte. Comencemos. La doctora Amanda Collins era una mujer admirada y respetada en el Hospital General de Chicago. Su dedicación al trabajo y su talento médico la habían convertido en una de las mejores en su área, especialmente en la sala de emergencias. Con solo 34 años, ya había superado todos los obstáculos que la vida le había puesto, entregando todo su tiempo y esfuerzo a salvar vidas. Amanda no había tenido muchas relaciones amorosas a lo largo de su vida. Aunque muchos de sus colegas y pacientes la admiraban no solo por su belleza, sino también por su inteligencia, ella siempre había priorizado su carrera por encima de cualquier otra cosa. Había sacrificado su vida personal en pos de su vocación, y no era algo de lo que se arrepintiera, al menos hasta esa noche. Cerca de la medianoche, el sonido de una ambulancia que llegaba al hospital rompió la calma del lugar. Un hombre, sin identificación alguna, gravemente herido tras un accidente automovilístico fue ingresado de urgencia. Amanda, que estaba de guardia, asumió el caso, y mientras evaluaba sus signos vitales, se dio cuenta de que su situación era crítica. A pesar de los esfuerzos de su equipo médico, parecía que no sobreviviría. Pero Amanda no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Con una determinación inquebrantable, realizó una maniobra más arriesgada y, contra todo pronóstico, logró devolverlo a la vida. El paciente, que más tarde sería identificado como David, un nombre provisional, despertó días después, desorientado y completamente amnésico. No tenía idea de quién era ni de cómo había terminado en el hospital. La policía, incapaz de encontrar información sobre su identidad, se vio igualmente desconcertada. No había registros en el auto, ninguna pista que los guiara a algún familiar o contacto. David era un hombre sin pasado. Amanda, conmovida por la situación, comenzó a involucrarse más allá de sus deberes profesionales. Al verlo tan vulnerable, decidió seguir de cerca su proceso de recuperación, lo que los llevó a desarrollar una profunda conexión. A lo largo de los meses, Amanda y David formaron un vínculo que fue mucho más allá de la relación paciente-doctor. Lo que comenzó como amistad se transformó en amor. Ella lo acogió en su hogar después de su alta médica, ayudándolo a adaptarse a su nueva vida, mientras David luchaba por entender quién era antes del accidente. No recordaba nada de su vida pasada, pero eso no impidió que ambos disfrutaran de una relación amorosa plena. Compartían cenas, caminatas por el parque y momentos de felicidad, aunque Amanda, en lo profundo, no podía evitar preguntarse si algún día alguien reclamaría a David o si él recuperaría su memoria y la dejaría. Esta incertidumbre le provocaba ocasionalmente celos, pero trataba de ignorar esos pensamientos, convencida de que lo que tenían era real. Con el tiempo, David decidió que debía empezar a trabajar para sentirse útil. No le agradaba depender económicamente de Amanda, así que, con la ayuda de un amigo de ella, consiguió un trabajo como cajero en un supermercado. No era lo que había imaginado para su vida, si es que alguna vez se había imaginado algo, pero era un inicio. Sin embargo, mientras más se esforzaba por integrarse a su nueva vida, más desconcertado se sentía por las migajas de recuerdos que comenzaban a aparecer. A veces, en medio de su jornada laboral, le llegaban destellos de imágenes: una casa, una mujer, una niña, y luego, oscuridad. No le mencionaba nada a Amanda, temiendo preocuparla, pero sabía que algo siniestro se escondía en su pasado. Una noche, tras una acalorada discusión con Amanda acerca de su trabajo y su sensación de inferioridad, David salió de la casa enfurecido.
No entendía por qué reaccionaba de esa manera, por qué se sentía tan impotente y pequeño frente a ella. Vagó sin rumbo por las calles de Chicago hasta que encontró un parque donde se sentó a reflexionar. El aire frío lo despejaba, pero no podía controlar los dolores de cabeza cada vez más intensos que lo aquejaban. Fue entonces cuando los flashes de su vida anterior se hicieron más claros. Veía a una mujer llorando, veía sus manos cubiertas de sangre. Recordó una pelea, la ira descontrolada y el dolor abrumador. David regresó a casa, perturbado por lo que había visto. No sabía si esos recuerdos eran reales o simplemente pesadillas, pero no podía evitar sentir que había algo terriblemente mal en su vida anterior. Sin embargo, decidió no contarle nada a Amanda. No quería asustarla ni arruinar lo que tenían. Mientras más recuerdos surgían, más violento se volvía su temperamento. Las discusiones entre ellos se volvieron más frecuentes y agresivas. Amanda intentaba comprenderlo, pero cada vez le resultaba más difícil convivir con ese hombre que parecía perder el control cada día. Al mismo tiempo, un detective, el tenaz Samuel Cooper, estaba decidido a cerrar un caso que lo había atormentado durante años: el brutal asesinato de una familia en Milwaukee. Una mujer, su hija pequeña y un hombre habían sido asesinados en su hogar, y el esposo de la mujer, Michael Donovan, había desaparecido sin dejar rastro. Cooper nunca había podido localizar a Donovan, y el caso se había enfriado. Una tarde, cuando estaba de viaje por Chicago, acudió al hospital por un malestar menor. Conoció a Amanda como su doctora. En una conversación casual con ella, la doctora le mencionó la curiosa historia de su novio amnésico. Algo en él hizo clic. Comenzó a investigar la posibilidad de que aquel hombre, David, fuera en realidad Michael Donovan. Cooper le mostró una foto, quien inmediatamente reconoció al hombre que había salvado meses atrás. Aterrada, Amanda escuchó la historia del detective, quien le explicó que Michael Donovan había matado a su esposa e hija en un ataque de celos, creyendo que su esposa lo engañaba con un amigo cercano de la familia. Sin embargo, esa relación jamás existió. Todo había sido una percepción distorsionada por la ira. Donovan, cegado por sus celos, había asesinado a su familia y luego había huido, lo que provocó el accidente que lo dejó amnésico. La situación era delicada. Amanda había pedido una noche para hablar con David, con la esperanza de convencerlo de entregarse voluntariamente. Cooper, consciente de los riesgos, aceptó darle ese tiempo, pero tomó sus precauciones. Mantuvo a un equipo de oficiales vigilando la casa de Amanda discretamente, preparado para intervenir si la situación se descontrolaba. Sin embargo, no podía quitarse de la cabeza la posibilidad de que algo saliera mal. Después de todo, Michael Donovan era un hombre que había asesinado a su propia esposa e hija, cegado por los celos. ¿Qué le impediría hacer lo mismo con Amanda si se sintiera acorralado? Antes de continuar con la historia y saber si podrán capturar a Michael, te invito a suscribirte a nuestro canal. Es muy importante para que sigamos trayendo más historias como esta, y si te gusta lo que escuchas, no dudes en compartir el canal con tus amigos o familiares. Me encantará seguir creando más contenido fascinante y traerte las historias más impactantes. Destrozada por la revelación, Amanda no sabía qué hacer. Aunque amaba a David, no podía ignorar lo que había hecho. Le pidió a Cooper que le diera un día para hablar con él y convencerlo de entregarse. Sin embargo, cuando llegó a casa, David ya había recuperado por completo su memoria y estaba empacando para huir. Cuando Amanda intentó detenerlo y le dijo que lo sabía todo, él entró en pánico. La ira volvió a apoderarse de él. En un ataque de furia y desesperación por ser descubierto, la atacó. En cuestión de minutos, Amanda, la mujer que había salvado su vida y lo había amado incondicionalmente, yacía muerta a sus pies. El presentimiento del detective se materializó en una llamada de emergencia pasada la medianoche. Al otro lado de la línea, un oficial le informó que Michael había sido visto saliendo del edificio de Amanda en un estado de pánico, intentando huir.
Cooper, con el corazón acelerado y un nudo en el estómago, supo que algo terrible había ocurrido. Ordenó a sus refuerzos movilizarse de inmediato al lugar, esta vez con una orden de arresto en mano. Ya no había margen de error. Sabía que debían detenerlo antes de que desapareciera para siempre. Cuando Cooper y su equipo llegaron al edificio de Amanda, encontraron a Michael en el vestíbulo, temblando y cubierto de sudor. Los ojos del hombre, desorbitados y llenos de desesperación, revelaban una mente completamente desquiciada. El detective lo confrontó mientras los agentes lo rodeaban con sus armas listas, asegurándose de que no tuviera salida. Michael, al verse atrapado, levantó las manos, pero no en señal de rendición. En su mirada había una mezcla de furia y confusión, como si no comprendiera del todo lo que acababa de hacer. Cooper se acercó despacio, intentando razonar con él. Michael, ya todo ha terminado, le dijo con firmeza pero con una leve esperanza de que aún pudiera controlar la situación. No tienes a dónde ir. Entrégate ahora, es lo mejor que puedes hacer. Pero Michael no respondía. Sus labios se movían como si intentara decir algo, pero solo emitía murmullos incoherentes. Cooper lo observó con detenimiento, y lo que vio lo llenó de una profunda tristeza. Ante él no había un asesino en control de sus actos, sino un hombre que había sido consumido por la ira, por los celos y la paranoia. Michael estaba perdido en su propio infierno, incapaz de comprender siquiera el alcance de la destrucción que había causado. La furia y la frustración inundaron a Cooper. En su mente, la imagen de Amanda, viva y sonriente cuando la conoció en el hospital, contrastaba dolorosamente con la realidad de encontrarla sin vida en su propio hogar, asesinada por el hombre al que había intentado salvar. La culpa comenzó a carcomerlo desde el interior. ¿Por qué no había actuado antes? Había confiado en que Amanda podría manejar la situación, en que Michael se entregaría pacíficamente. Pero había subestimado la locura que habitaba en él. Ahora, una mujer inocente había perdido la vida, y él no había podido evitarlo. Michael estaba completamente destruido, tanto por lo que recordaba como por lo que había olvidado. No ofreció resistencia al arresto, y mientras lo llevaban al auto patrulla, seguía murmurando palabras incomprensibles. Ni siquiera se percataba de que había asesinado a Amanda, la única persona que había creído en él. Estaba demasiado consumido por su propia confusión y rabia como para entender la magnitud de su crimen. En la estación de policía, durante el interrogatorio, Michael confesó entre lágrimas que en el momento del asesinato de Amanda había perdido completamente el control. Admitió que no había planeado matarla, pero en su locura, sintió que no podía permitir que lo dejara escapar. También reconoció haber asesinado a su esposa, su hija y al amigo de la familia, motivado por los celos que lo cegaron. Sin embargo, tras varias horas, Michael volvió a caer en su confusión, alegando nuevamente que no recordaba quién era ni por qué estaba allí, como si su mente se desvaneciera en un abismo de olvido. En el juicio, Michael Donovan continuó alegando que no recordaba los asesinatos, ni los de su esposa y su hija, ni el de Amanda. Su defensa intentó construir un caso basado en su amnesia y su estado mental, argumentando que no era consciente de sus actos. Sin embargo, la fiscalía presentó pruebas contundentes, incluyendo los testimonios del detective Cooper y la grabación de la estación de policías donde reconocía sus crímenes. Mostraron los informes forenses que detallaban los asesinatos y los registros médicos que confirmaban que Michael había recuperado parte de sus recuerdos antes de matar a Amanda. Los detalles eran demasiado precisos para ser ignorados. El jurado no tuvo dudas. Michael Donovan fue declarado culpable de los 4 asesinatos y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. A pesar de que el caso se cerró y la justicia prevaleció, el detective Cooper no podía quitarse la sensación de fracaso. Había trabajado incansablemente para resolver los asesinatos de Milwaukee, pero no había sido capaz de salvar a Amanda, una mujer que no merecía ese trágico final. Se arrepentía profundamente de no haber actuado antes,
de no haber intervenido cuando vio que la situación se deterioraba. En una rueda de prensa tras el veredicto, Cooper habló sobre el caso, sus palabras impregnadas de amargura. A veces, la ira nos ciega de tal manera que nos impide ver la realidad, dijo. Michael Donovan, consumido por los celos, destruyó lo que más amaba. Y ahora, lo que queda es una estela de tragedia. Debemos recordar que, en esos momentos de furia, podemos cometer actos de los que nos arrepentiremos para siempre. La ira es un veneno que, si no controlamos, nos destruye a todos. Con esa reflexión, Cooper esperaba que la historia de Michael Donovan sirviera de advertencia. A veces, el verdadero enemigo no es la persona que creemos que nos traiciona, sino la furia descontrolada que nos consume desde adentro. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta impactante historia de traición y engaño. Si has llegado hasta aquí y aún no te has suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Nos encantaría seguir trayéndote más historias como esta. Hasta la próxima, en Crímenes y Engaños.